Entonces, por amor, por misericordia, al ver al ver su creación sumida en la maldición de la muerte y la maldad, y con el deseo de cumplir su plan de salvación de la humanidad a través de Cristo, entrega la ley al pueblo judío. Debemos saber que antes de entregar la ley, Dios ya había eliminado eh, a parte de la humanidad. Es más, una vez la eliminó a todas, ¿cierto? Salvó solo a Noé y a su familia. Y eso era porque cada hombre hacía lo que quería. Cada uno estaba sumido en la rebelión y el pecado. Eso fue el diluvio, ¿cierto? Luego también se ve en el tiempo de Abraham que él envía a, eh, fuego sobre Sodoma y Gomorra, porque el pueblo era tanta la maldad, tanto lo que hacían, su propia voluntad, pecado, tu propia voluntad es pecado, eh, que él destruyó esos lugares, ¿cierto? Esos focos de maldad, de rebelión y de pecado. Entonces, él hace un pacto, un nuevo pacto, el pacto de la ley, donde la ley eh, la ley es entregada eh, eh, con el sentido de proteger a este pueblo que él ya había elegido para cumplir su plan. Y él entrega la ley y también como toda ley trae sanción. El no cumplir trae sanción, trae castigo. Y esta ley se debe respetar por medio del temor. Yo cumplo la ley no porque me conviene, sino porque tengo miedo al castigo. Leamos 2 de Samuel 7:14. Esperemos que el vecino deje de meter bulla. 7:14. Dice, yo seré su padre. Dios, ¿cierto? Está diciendo, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, con castigo. Disciplinar con vara, ¿cierto? Como lo haría cualquier padre. Pero no le retiré, aquí ya está hablando del nuevo pacto, ¿cierto? Dice, pero no le retiré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Aquí está hablándole Dios a David, ¿cierto? A través del profeta. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Es decir, no quitará su favor inmerecido para con David, como lo retiró con Saúl. Sabemos que hay una diferencia grande entre Saúl y eh, David. Ambos fueron ungidos, ¿cierto? Para ser rey. Pero ¿cuál fue la diferencia? Es que Dios advirtió a Saúl, deja de hacer esto, haz esto. Y Saúl no lo hizo, hizo su propia voluntad siempre. Pero con David fue distinto, aunque David también se cometió crímenes sangrientos. O sea, tampoco no era un ejemplar de santidad. Pero David tenía algo distinto. Y eso se llama arrepentimiento. Se arrepentía delante de Dios. Se arrepentía delante de Dios. Y eso es el reflejo de lo que pasa con nosotros, los que estamos en el nuevo pacto. Nosotros no somos mejores, no somos hijos de Dios porque somos mejores, sino porque nos hemos arrepentido y hemos recibido el perdón de Dios. No hemos seguido haciendo nuestra propia voluntad. Nos hemos arrepentido de nuestra rebelión y Él nos ha adoptado como hijos perdonados, completamente perdonados. Entonces, en ese periodo de tiempo, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, las personas no tenían acceso a ser parte de la familia de Dios. El ser humano había perdido su posición de hijo. Ahora eran criaturas, pueblos, eran siervos,
etcétera, ¿cierto? Sabemos que cuando en, en la genealogía de Jesús va retrocediendo, nombrando todos los antepasados, y llega hasta Adán, y dice, Adán, hijo de Dios. Adán, el nombre y su posición. Y eso es lo que hace ahora Dios a través de Cristo con nosotros. Ahora yo me llamo Daniel, hijo de Dios, porque fui injertado a su familia, Él me ha adoptado, me ha dado una nueva posición. Antes era huérfano espiritualmente, era huérfano y Él me ha adoptado como hijo. Tengo una posición espiritual, una posición eterna. Y, eh, siendo huérfano no tenía una posición. Él al recibirme, Él me da la posición, me da el título de ser hijo de Dios, me hace parte de su familia. Ya no soy huérfano. En el nuevo pacto, realizado a través del sacrificio de Cristo, el ser humano es redimido, es decir, comprado, adquirido, y es adoptado como hijo de Dios nuevamente. El ser humano recupera la posición. La idea de Dios siempre fue ser padre. Lo que leí al principio de, de ese libro. La idea de Dios siempre fue el Padre y Él nunca abdicó de su posición, abdicó de su responsabilidad como creador, el ser Padre, el cuidar a sus hijos. El Padre cuida a sus hijos a través de sabios consejos, no para bien de Él, para bien mío. Cuando uno le da consejos a sus hijos, no lo hace para yo estar contento. No lo hago yo para estar contento, lo hago para que él no tenga que pasar por momentos desagradables, vivir experiencias, malas experiencias. El ser humano es redimido, adoptado como hijo de Dios nuevamente, recupera la posición original planeada por el Padre, recupera su posición original por fe en la obra de Cristo. Ahora, esto trae castigo, ¿cierto? La rebelión trae castigo. Y eso es una ley de Dios, es una ley que los actos traen consecuencias. Y nuestra rebelión trae consecuencias para con Él, para estar en paz con Él, para poder recuperar nuestra posición. Debe haber un castigo por la rebelión, debe haber un castigo. Veamos Isaías 53. Isaías 53, el verso 4 y 5, ¿sí? Dice, sin embargo fueron nuestras debilidades, es decir, nuestra responsabilidad, las que Él cargó Jesucristo. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado, castigo, para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Recuerdan la vara? ¿Para qué lo que era? Él iba a castigar con vara de castigo. Él, por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Por eso que decimos que la ira de Dios, producto de la rebelión, fue saciada en el cuerpo de Cristo. Por eso yo tengo una paz permanente con Él. Al estar en fe en Cristo, yo estoy en paz permanente con Él, porque estoy en aquel que pagó.
la rebelión. Él fue traspasado por nuestra rebelión. Dice, fue golpeado. ¿Han escuchado el término? Lo voy a moler a palos. Cristo fue molido a palos, castigado con vara, con azotes, azotado, dice. Por dos cosas. Uno, sanación. Y dos, paz con Dios. Paz. La ira fue saciada. Por eso que si yo peco ahora, si yo cometo pecado, yo no pierdo mi posición con Dios ni desato la ira de Dios, porque la ira de Dios ya fue saciada. Lo que yo desato es consecuencias en este mundo. Y a través de esas consecuencias es que Él nos disciplina, nos enseña. Él permite que el resultado de nuestras propias decisiones, nuestro pecado, nos alcancen y tengamos que vivir, experimentar los momentos difíciles. A Él le llama disciplina. En esos momentos difíciles Él, a través de ese espíritu que mora en nosotros, que nos hace sus hijos, Él nos habla, nos corrige, nos enseña, nos dice esto es consecuencia de haber hecho esto otro. Lo que yo te había dicho era lo que tenías que hacer, era lo correcto. Esto es consecuencia de haberme desobedecido. No tomaste mi consejo, mi advertencia, como dijo Dios a Adán, cuando les advirtió que no comían del árbol del fruto del bien y el mal. Les advirtió, les aconsejó, porque iban a traer consecuencias. Entonces, cuando nosotros, lamentablemente, cuando hacemos cosas, tomamos decisiones propias, seguidos por nuestra mente, nuestro corazón carnal, nuestra propia decisión, cuando nosotros tomamos nuestra propia decisión, somos nuestro propio Dios. Decimos, yo soy mi propio Dios, yo soy Dios, yo me mando solo. Es lo que hizo Adán y Eva, tomar sus propias decisiones. Entonces nosotros experimentamos las consecuencias de esas malas decisiones. Y Él, en medio de esas malas decisiones, Él nos disciplina, nos educa, nos forma, nos enseña qué debemos hacer, nos corrige, nos vuelve a poner en posición recta. Y lo hace por amor. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos. Y Él cumple la labor de enseñarnos. A veces solamente pedimos, líbrame de estas consecuencias, decimos. Pero Él se toma su tiempo para que nosotros aprendamos, seamos corregidos, seamos disciplinados. Por ejemplo, un militar, para aprender su disciplina, tiene que estar un tiempo en una escuela de formación, donde eres enseñado, es transformado de una persona común a ser un militar o un uniformado. En ese tiempo es enseñado. Ese mismo tiempo de instrucción para nosotros, llamado disciplina, es donde Él nos enseña y nos vuelve a formar como hijos de Dios, como sus hijos, como hijos de Dios. Entonces Él está alentando. Aquí en Hebreo termina diciendo, el apóstol termina diciendo, no se desanimen, hay un buen resultado. Quiero leer la última parte. Él dice, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Está en el verso 10. A fin de que participemos de su santidad. Es decir, ser distintos, ser apartados, como Él es. Participemos como Él, o seamos como Él es. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. La disciplina es la consecuencia, la enseñanza que Dios nos hace o nos otorga cuando estamos viviendo las consecuencias de la rebelión. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce
la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ahora, ¿cuál es el beneficio para nosotros de la disciplina, de que tengamos que vivir y experimentar todo el tiempo que dure la consecuencia de nuestra rebelión y que Dios nos hable a través de eso, de ese tiempo? En realidad a veces pensamos que Dios nos está castigando, pero en realidad es la consecuencia de los actos de nuestra propia decisión, de nuestras propias decisiones, de pecar. Dice, el resultado es una apacible cosecha de una vida recta. Es decir, cuando yo soy disciplinado, yo soy corregido. Mi vida es puesta en posición otra vez. Y el estar en posición, en una buena posición, en la posición correcta, yo tengo una apacible cosecha. El vivir como Dios dice me otorga una apacible cosecha. La vida recta, o el ser enseñado a actuar como Dios, pensar como Dios, trae buenas cosas para mí. Una buena cosecha. Por lo tanto, renueve las fuerzas de sus manos, cansadas por la disciplina, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Dice, tracen, si están pasando por ese momento, aquí el apóstol está diciendo, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan. Tracen un camino recto, es decir, planifiquen lo que van a empezar a hacer. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿Y qué tengo que comenzar a hacer? Eso es trazar un camino recto, es planificar el futuro. Para la próxima vez voy a esperar qué dice Dios antes de tomar una decisión. Para la próxima vez voy a buscar la escritura. Para la próxima vez voy a tomar consejo y lo voy a considerar. Considerar consejo. Eso es trazar un camino recto. Es analizar, es pensar, es sacar conclusiones. Esa es la disciplina de Dios. Que tú pienses. Que tú pienses. ¿Sabes lo que hizo Adán y Eva? No tomaron las consecuencias. No asumieron las consecuencias. No pensaron en las consecuencias. No le creyeron a Dios. Le creyeron al diablo. Padre, te damos gracias por esta mañana, este nuevo día. Te damos gracias, Padre, porque tú de alguna u otra forma nos enseñas y nos corriges. Sabemos que tú nos amas y sea lo que sea que estemos experimentando y viviendo antes, ahora o mañana, sabemos que tú estás de nuestro lado y no quitas tu favor sobre nosotros, ni perdemos nuestra posición como hijos. Te pedimos, Padre, que lo que tengamos que aprender, que nos dé la habilidad de aprender rápidamente, Padre. Rápidamente, tu disciplina, tu corrección, tu enseñanza, para que podamos vivir una vida plena como hijos de Dios, como hijos tuyos. Vivir una vida, una buena cosecha. Vivir una vida plena. La vida plena se vive, experimenta, haciendo lo que tú dices. Así es, porque ese ha sido tu plan. El que vivamos sanos, el que vivamos prósperos y el que vivamos libres. Así vive un hijo de Dios. Gracias, Padre. Aumenta, Padre, la intimidad que nosotros podamos tener contigo. Yo sé que están las puertas abiertas, pero pone en nosotros el deseo intenso de buscarte y tener intimidad contigo para poder recibir sabiduría y consejo y vivir esta vida, Padre, como verdaderos hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, porque nada nos falta. Tú todo lo provees. Eres un buen Padre.
un buen maestro, un buen enseñador. Gracias, Padre. Amén. Que estén bien, nos vemos.